Bueno, abogado, y es que para contar mejor la historia, en este momento nos encontramos en el lugar donde nació la famosa poetisa Clementina Suárez, hoy en la actualidad conocida como ese lugar como Metrocentro, es una librería, pero en aquellos tiempos era la casa particular del abogado Pío Suárez, el padre de Clementina Suárez, y esta casa que tenemos aquí a nuestras espaldas, aquí nació, aquí creció y aquí escribió sus primeros versos la excelente poetisa Clementina Suárez, que fue la primera que no le gustaba que le dijeran poetisa, sino que poeta. ¿Cuál es la diferencia entre poetisa y poeta? Ella se lo llevó a la tumba porque siempre decía, ajá, ¿qué tal está poetisa? Poeta, por favor, decía. Entonces, esa palabra no le gustaba, porque yo se lo escuché. Entonces, la diferenciaba y no le... Pero estamos aquí en esta casa, hoy esta casa pertenece a sus herederos, a los herederos de la familia Suárez, y actualmente pertenece al abogado, al ingeniero Ángelo Botassi, que es sobrino de Clementina, hijo de doña Alba Suárez. Yo conocí toda esta gente aquí viviendo en esta esquina, y Juticalpa es un lugar bastante histórico. Mire que al frente de donde doña Clementina, esta casa de 2 plantas, es la casa de los padres de Porfirio Lobo Sosa, el presidente. Esta es la casa del presidente de Porfirio Lobo Sosa. Esta casa también tiene esta casa de aquí tiene datos históricos tremendos. Fue construida por el expresidente Bonilla, y esta casa que tenemos acá, donde está la librería Fernando, perteneció al famoso coronel Padilla, y luego antes perteneció a la familia Ayes, a los Argueta, y Juticalpa es un volumen de historia interminable, así que seguimos hablando. Bueno, así continuamos con más. En este momento el profesor Heriberto Rodríguez nos va a contar un poco de las anécdotas del famoso poeta Froilán Turcios y también hablarnos de sus obras. Bueno, Froilán Turcios, él nació aquí en Juticalpa el 7 de julio de 1874. Él de niño empezó a escribir versos, es decir, a los 10 años, ¿verdad? Animado o motivado por su hermana Lalita, que era mayor que él y también le gustaba escribir versos. Él pues era un niño extremadamente aplicado a la lectura, y fue así como ya a los 12 años le publicaron sus primeros poemas, y fue considerado como un niño prodigio de acá de Juticalpa. Froilán Turcios, él sobresalió a nivel latinoamericano, ¿verdad? Froilán Turcios era un niño un poco rebelde también, y lo demostró cuando él tenía 21 años, que por recomendaciones del presidente Policarpo Bonilla se lo mandó a Terencio Sierra como secretario, que iban a Costa Rica en representación del gobierno hondureño, y ahí era una reunión de todos los gobiernos de Centroamérica. Y cuando él se presentó donde Sierra, pues Sierra lo dijo, y este chihuín es el que me manda el presidente, ¿verdad? Entonces él se rebeló un poco y le dice, pues no, le dice, me voy, le dice, pero Sierra era un hombre de un temple pues tremendo, ¿verdad? Pero entonces lo llamó y le dice, vení para acá. Después, cuando van a Costa Rica, que ya anuncian de que los ministros van a pronunciar un discurso en nombre de sus gobiernos, entonces le dice él a Froilán que pues que vaya él a representarlo. Le dice, no, le dice, yo no soy el ministro, le dice, soy un secretario y son los ministros los que van a hablarle. Pero antes él, conociendo la incapacidad de Sierra, había escrito ya un discurso, y cuando lo miró ya apurado, entonces se le acercó y le dio el discurso ya escrito. Entonces Sierra pues subió al escenario ya contento, limpiando sus ojos aros de oro, y ya leyó el discurso. Ahí quedó pues como dice. Mire, el tamarindo es un símbolo para Juticalpa, y podríamos decir para Olancho, porque allí Froilán Turcios
escribió sus primeros versos. Allí él se subía a ese árbol a disfrutar, recibir el aire fresco de las pampas o lanchanas en aquel tiempo, que no era el clima como ahora, ¿verdad?, de ardiente. Y allí pues él escribía sus primeros versos, porque él pasó su niñez aquí, pero después él se fue a estudiar a Tegucigalpa, al Colegio El Porvenir, y venía acá a visitar a sus padres, pero permaneció su niñez y ya su juventud muy poco permaneció acá. Sobre este plantel del viejo Instituto de la Fraternidad, donde estamos en este momento, que también es patrimonio cultural de Juticalpa y patrimonio cultural de la nación, fue declarado por el presidente Carlos Roberto Reina en el año 1996, patrimonio cultural. Por eso esto es muy cuidado, celosamente cuidado y restaurado en cuanto haya cosas. Estamos bajo la sombra del legendario Tamarindo. El poeta Turcios, como esta casa era de sus abuelos, entonces él lo dice en las ramas del 2 veces centenario Tamarindo. Fíjese bien, él ya dice que este árbol tenía más de 200 años cuando Froilán Turcios era un niño, que se subía a comer los ácidos frutos, dijo, los tamarindos, y allí escribió algunos de sus primeros versos. Era un niño, ¿verdad? Bien, esta casa tiene un historial tremendo, y los que quieren por curiosidad, hay un libro que yo escribí que se llama Historia del Colegio de la Fraternidad. Ahí está el historial de este inmueble, parte historial del Tamarindo, y de las que se me ocurre es la vez que un comandante de armas se le ocurrió, que en esa época era comandante de armas, el general Carías era el presidente de la República. A ese comandante de armas se le vino la feliz idea, la cabezota, de que cualquiera se podía subir al Tamarindo y con un rifle bajar un avión de los del general Carías. Llegó ese coronelote, hacha en mano, con una soldadesca, a tumbar el palo, a hacha. Y el maestro Melitón Sarmiento, que era el director, don Chepe Sarmiento le decía con respeto al público, se le puso al frente ahí en la entrada y le dijo: pasa primero sobre mi cadáver, pero ese Tamarindo es histórico y usted no tiene ningún derecho, ninguna facultad a tocarlo. Y de esa forma lo salvó. Y en ese momento defendió la historia también. Y la historia, y defendió la dignidad también de los juticalpenses. Froilán Turcios, hace por ratos, no sé si extra micrófono, extra cámaras, le decía, Froilán Turcios es pariente directo de la que fue mi esposa, que murió, Diamantina Turcios Fernández, hija de Alfonso Turcios, y Alfonso Turcios, sobrino carnal del poeta Froilán Turcios. O sea que yo me siento orgulloso porque el apellido de mis hijos es Euseda Turcios, ¿verdad? Esta familia Euseda Turcios, pues sus raíces están en San Francisco de Becerra, donde tenía hacienda la familia Turcios, eran gente riquísima. Y mi suegro, el sobrino de Froilán Turcios, me contaba que Froilán era un hombre tan orgulloso que andaba en San Francisco de Becerra montado a caballo y con frac y zapatillas de charol. Y no se bajaba, pero andaba siempre en caballo. ¿Era presumido, abogado? Esa palabra, presumido. Es duro decirlo por un hombre que merece tanto respeto, pero era bastante presumido, orgulloso. Y si usted lee con cuidado las memorias de Froilán, ahí se nota ese yo, el yo personal. Céntrico también. Yo, lo único, dicen sus memorias, que me llevo a pesar antes de morir, que no llegue a ser presidente de Honduras, pero tengo suficiente capacidad para hacerlo. Si cualquier abogado aquí es presidente, ¿por qué no yo?
Esas son parte de las tantas anécdotas que hay que contar de Froilán. Sé otras muy personales de la familia y me considero mejor reservarlas porque son familiares. Y con la suerte que yo fui alumno y mis correteos de estudiantes los hice en estos corredores, en este patio, y todos los sábados nosotros le llamábamos sábados cívicos. El sábado cívico se celebraba bajo este árbol de tamarindo y en aquellas gradas del frente era una especie de escenario. Ante el pabellón nacional iniciábamos con el himno nacional, luego era una especie de tribuna libre para que todos aprendiéramos a expresarnos en público, a declamar, a cantar lo que quisiera el estudiante. O sea que era un sábado más que todo, un sábado cultural. Bueno, así que en este momento nos encontramos, si ustedes ven en la parte de atrás, la casa que fue del coronel Nazario Garay. Y hoy pertenece a sus parientes, aún vivos. Hace poco murió un bisnieto de él, el doctor y coronel Antonio Garay. Amigos personales y yo soy amigo de su hijo, de Ricardo, el doctor Ricardo Garay. Entonces esta casa pues perteneció al coronel Nazario Garay, que era el mayor de plaza en el departamento de Olancho, en la ciudad de Juticalpa, en el momento que Cinchonero tomó por asalto la ciudad de Juticalpa. El coronel Nazario Garay es el padre de la maestra Manuela Garay Cortés, que en esta ciudad de Juticalpa hay una escuela que se llama Manuela Garay Cortés, y desgraciadamente el coronel Nazario Garay, esa misma noche que tomó la posesión Cinchonero, el 10 de julio de 1868, esa noche se enfrentaron personalmente en un duelo y el coronel Nazario Garay murió desgraciadamente en ese duelo, dando por inaugurado así con éxito la toma de Cinchonero, que estuvo la ciudad en sus manos por 10 días. Muy bien, continuamos con más en Lo Mejor de Mi Tierra.